Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast donde queremos que la gente conozca las ideas y las propuestas que tienen los candidatos. Dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se Así regocija. es. Y sabemos que tú eres una persona temerosa de Dios, con experiencia en administración pública, pero cuéntanos quién es Daniel Bernal. Bueno, hola Arturo. Primero, gracias por la invitación. Feliz de estar acá participando en el podcast. Y Daniel Bernal es un hombre creyente, funzano de nacimiento, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en planeación urbana y regional, exalcalde del municipio de Funza y ahora candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca con el Partido Demócrata, que aparece en el tarjetón con la letra D y con el número 101. Daniel es un hombre de familia, casado, soltero. Soltero pero muy familiar, muy de compartir con mis papás, con mis hermanos, con mis sobrinos, aprovechar los tiempos para estar con ellos, para leer y para cultivar un poco los temas familiares. Y en familia, ¿qué propuestas tienes? ¿Qué piensas que puede ser algo para la familia que puedas hacer desde la Cámara? Hemos aprendido en otros podcasts que realmente en la Cámara se hace mucho control político, mucha gestión de leyes, mucha gestión para mover proyectos regionales. Sí. Tú vas por Cundinamarca, me contabas ahorita que son 7 curules para toda la gente que aspira, pero cuando llegues ahí, ¿cuál es como tu propuesta en familia? Lo primero pues es recordar que constitucionalmente la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces desde las leyes hay que proteger ese núcleo que es esa familia y creo que hay que ser muy conscientes de que hay que mantener el diseño original de la familia. Yo siempre he dicho y he sostenido que en el Congreso se hacen las leyes que rigen todo el país, pero la gente no dimensiona la importancia de esas leyes. La gente está muy preocupada por elegir su alcalde, por elegir su gobernador, por elegir su presidente. Pero aún ese alcalde, ese gobernador y ese presidente están sometidos a lo que los abogados llamamos el imperio de la ley. Ujú. Entonces las leyes están por encima de lo que cualquier mandatario local pueda decir. Y mantener la familia es desde las leyes mantener el diseño original. Yo lo he hecho muy claro y lo sostengo con tranquilidad hoy. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de niños por familias que se forman dentro del mismo sexo. Que hombre y hombre no puedan adoptar niños. Que mujer y mujer no puedan adoptar. Porque eso rompe el diseño original. Creo que hay que respetar si ellos quieren hacer su vida. Pero entregarles niños y que conformen una familia es totalmente diferente. Y esa clase de protecciones se dan precisamente desde la Constitución, desde las leyes, y lo primero es mantener el modelo original, respetarlo, y que como sociedad no perdamos los núcleos esenciales. En el 2021 se hizo un esfuerzo para un referendo para una modificación a la Constitución, para que los niños en vientre sean considerados seres humanos. Hoy tú sabes como abogado que son nacituros. Sí, Y el nacituro no es considerado un ser viviente porque no respira por sí mismo, depende de la madre, y hay toda una discusión. ¿Tú ves viable un referendo para eso? ¿Cómo se puede proteger al niño en vientre desde la ley, desde el Congreso? ¿Qué postura tienes al respecto? sí. Hay dos posturas jurídicas sobre cuándo nace un niño, cuándo adquiere como tal la vida. Y la Una, colombianidad, la digamos. colombianidad, sí. Una desde el derecho civil Ujú. y otra desde el derecho penal. Son dos diferentes. Pero la más usada y la más aceptada es que el niño nace oficialmente y se vuelve ciudadano colombiano cuando se le corta el cordón umbilical. Ok. La teoría lo que dice es que cuando se desprende de la madre, adquiere su propia vida, porque ya Ok. empieza a alimentarse por sí solo, a respirar por sí solo y ya no depende de su De la madre. mamá. Yo creo que eso en la Constitución un poco ya está saldado y el problema que tenemos es querer malinterpretar o acomodar las interpretaciones jurídicas, porque yo creo que la vida es vida desde que se concibe. Ujú. Y ahí ya tenemos un ser vivo, así esté dependiendo de una madre. Porque uno no podría decir que una persona cuadraplégica en cualquier edad, porque su madre tiene que alimentarlo, porque no puede mover sus manos o sus piernas, no esté viva. Ujú. Entonces no entiende uno cuál es la diferencia de que se alimente de su madre estando dentro del vientre. Ujú. Entonces la vida es vida desde que se concibe, desde que empieza a formarse y a crecer. Y hoy hay más derechos y menos discusiones con las plantas y con los animales que con los seres vivos. Ujú.
porque uno ve una planta que es endógena de un territorio y no la puede arrancar ni la puede tocar porque está viva. Porque está viva bueno, en fin. Y se alimenta de la tierra y tiene todo y Ajá, todo. Pero no hay discusión de que esa planta está viva y no se puede sí, claro. arrancar. Lo mismo está pasando y con los animales. En la Corte Constitucional declaran a los animales seres sintientes, Sí. que está muy bien, tiene todos sus derechos adquiridos porque es una vida, así Ujú. dependa de su madre para alimentarse, pero cuando se trata de seres humanos, tratamos de malinterpretar o buscar explicaciones para todo. Para mí simplemente la vida es vida desde que se concibe. Que cuando se rompa el cordón umbilical adquiera derechos propios es diferente, pero la vida ya existe desde el momento de la concepción. Y eso es algo que tenemos que aprender a respetar y ser muy tranquilos y muy tajantes en decir, la vida ya está concebida. Que se alimenta de su madre, sí, como cualquier niño en condición de discapacidad en cualquier edad, pero ya es vida. Y eso es lo que hay que defender. Y eso es lo que hay que defender desde allá. Tú vas por Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento en el centro del país, en la zona andina, con, ¿cómo es que se dice? Límites en el Magdalena, baja hasta los llanos orientales, Sí, multicultural, no tanto, pero sí, porque estamos en todas las zonas climáticas, pero un fenómeno que se ve mucho en el campo colombiano y es que no hay muchas oportunidades. Entonces la juventud, ella crece, se educa hasta bachillerato y sale a educarse fuera ciudades. y nunca vuelve. Por ahí, conocemos tu propuesta. ¿Qué propones? Pues yo conozco para la educación, pero para que la gente se quede Ok. una vez educada. O sea, el Sí. ciclo completico, para que las personas en Cundinamarca lo entiendan. Sí, lo primero es que tienes toda la razón en decir que Cundinamarca es un departamento bien particular porque toca muchas fronteras. En municipios como Medina o Paratebueno somos el piedemonte llanero, Ujú. pero sigue siendo Cundinamarca. Sí. En municipios como Simijaca tenemos mucha cercanía hacia Boyacá, Ujú. pero sigue siendo Cundinamarca. Sí, mija, Caguaté. Exacto. Y no Carmen más. de Carupa, uf. Carupa, Cucunubá, Susa, etcétera. Y hay otros municipios, por ejemplo, como Girardot, pues que son el cruce hacia el Tolima, en el límite con Flandes. Entonces sí tenemos una interculturalidad rara. Ujú. Y otros municipios, pues somos anillo de Bogotá. Entonces tenemos una mezcla bien curiosa, en donde yo siempre he dicho que somos ciudad y somos campo, Ujú. porque tenemos 116 municipios en Cundinamarca, unos muy industrializados, muy de ciudad, otros muy de campo y otros una sinergia entre los dos estilos de vida. Ujú. Pero el problema que pones es muy fuerte en los municipios que son 100% campesinos, agrícolas. Hay muy pocas oportunidades, tanto para los campesinos como para los muchachos que están creciendo en el campo y no han querido ser campesinos. Porque una cosa es crecer en el campo y otra cosa es ser campesino. Sí. Entonces, algo que nosotros venimos proponiendo por una experiencia que tuvimos en Funza fue la creación de una universidad que funciona con un sistema de regionalización universitaria. Lo que hicimos en el municipio de Funza fue construir un complejo, una infraestructura, donde luego firmamos convenios con diferentes universidades ya certificadas y avaladas para que fueran a dictar clases a Funza. El argumento es muy simple y es que decimos que es más fácil que se desplace un profesor y no que se desplacen 100 estudiantes a Bogotá. Entonces ese modelo hoy tiene en Funza un reconocimiento porque hay más de 2.000 estudiantes haciendo su carrera de educación superior en el municipio sin salir. Tenemos convenios con universidades como la ESAP, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la INCAP, la Minuto de Dios, etc. 2.000 estudiantes. Y ese modelo fue reconocido por la revista Portafolio como un modelo que puede ser aplicado en los territorios que no tienen cercanía a las grandes capitales. Ujú. Entonces, por ejemplo, municipios como Chocontá, Villapinzón, Suezcas, Esquilé, que es la provincia del Almeidas, que son municipios 100% agrícolas que generan la seguridad alimentaria de Bogotá en cuanto a la papa, pues no tienen universidad. En vez de hacer a los muchachos venir a Bogotá a estudiar, Ujú. es más fácil construir un centro, firmar convenios con universidades y que los muchachos tengan educación en su territorio, con carreras afines a sus labores y que puedan decidir quedarse en el campo y prepararse. Pero para que se queden no solo basta darles educación, Sí. hay también que generar oportunidades en el campo. Yo he venido diciendo en estos municipios que es súper importante que aprendamos a valorar el campo cundinamarqués, Ujú. porque se produce mucho, se produce de calidad, pero los precios no son los correctos.
por la intermediación y por la falta de tecnificación que tenemos en el campo. Ujú, Solo por poner un ejemplo, en otra provincia de Cundinamarca, que es el Valle de Ubaté, ujú. tenemos la provincia más productora de leche, Casi que de Colombia. casi que de Bueno, Colombia puede ser. Y el sí. municipio que más produce leche es Guachetá. Ujú, La fama siempre la ha tenido Ubaté, ujú. pero Ubaté es el municipio de transformación. Sí, Los doble. municipios producen, llevan a Ubaté, Bogotá transforma. En Guachetá, hace una semana que estuve allí en una visita, los campesinos nos contaban que el litro de leche se los están pagando a 1.500 Uy, pesos. Ellos son los que ordeñan de mañana, de tarde. Ellos son los que tienen que cuidar los animales, comprar los insumos, estar pendiente de ellos. Yo digo en los discursos que un campesino no tiene derecho a un día festivo. no, Un no tiene. campesino no tiene derecho a La un labor Viernes del Santo. campo, la labor del campo es todos los Todos días. los días, todo el día. Los animales comen todos los días. Así es. El pulgón de la papa hay que Hay que fumigarlo fumigar todo cuando el... toca, porque si no, Sí, un día eso es... se pierde el cultivo. Exacto, eso es totalmente cierto. Pero entonces a un campesino le pagan 1.500 pesos por el litro. Y cuando uno lo va a comprar a una tienda, a un supermercado, por barato que encuentre un litro, lo encuentra a 6.000, 7.000 pesos. Ujú. Eso hace ver la diferencia entre lo que gana el productor realmente con el intermediario. Y un poco el problema que Colombia tiene, llevándolo a las leyes nuevamente, es que Colombia tiene TLCs, tratados de libre comercio, que van a empezar a permitir la entrada de leche en polvo de Estados Unidos a Colombia. Pero es que Colombia tiene la leche, pero no tiene la tecnificación para producir esa leche en polvo. Y es caro por Es la caro. altura. Entonces tenemos problemas de tecnificación en el campo, que si pudiéramos ayudar a tecnificar, a tener insumos más baratos, a que pudiéramos tener mejores créditos para los campesinos, pues los muchachos tendrían una opción de vida real Claro. y podrían quedarse educados, con trabajo y con opciones reales de crecer económicamente. Pero mientras no generemos esa seguridad en el campo, los campos se van a seguir despoblando. Sí. Y es un fenómeno muy real en Cundinamarca. Sí, y no hay quien recoja la cosecha ahorita en abril Exacto. de café. Sí, muchos muchachos, o mejor, muchos municipios hoy en vez de tener crecimientos poblacionales en la pirámide, tienen decrecimiento. Y si eso sigue pasando en un rango de 10 años, la seguridad alimentaria del centro del país va a estar en riesgo. Y, y no solo eso que tú mencionas de la gente que migra, sino también de la industrialización de los municipios, como dicen los decimos la gente que estamos relacionados con el campo, las mejores tierras del país se volvieron bodegas. Pero cambiando un poquito de tema, Cundinamarca ha gozado de seguridad en los últimos años. Sin embargo, está sufriendo la presión que está llegando de sus municipios, de otros departamentos cercanos. Y hay Sí, cinturones de los municipios hacia la sabana de lo que es el occidente, donde una lucha paramilitar muy fuerte, lo que fue el cinturón de el Piedemonte Llanero sí. y eso. En seguridad, todos hablan de seguridad hoy. Eh, la educación, la familia hace mucho por la seguridad, pero ¿tienes alguna propuesta en seguridad? Sí, sí, yo tuve la fortuna de ser secretario de gobierno de FUNSA en el año Antes. 2016. En ese momento FUNSA tenía cerca de 120.000 habitantes Ujú, y cuando yo llegué a ser secretario de gobierno, el pie de fuerza era cercano a los 80 hombres ujú, en policía. Luego fui alcalde de Funza en el 2020. Manteníamos la misma población cercana a los 120.000 habitantes, no tuvimos muchos crecimientos poblacionales, pero cuando llegué a la alcaldía el pie de fuerza ya era solo de 40 hombres. En vez de tener crecimientos de pie de fuerza, el país ha tenido decrecimientos en el sí. pie de fuerza. Ese es un fenómeno que se ha venido dando en todo Colombia porque ya no tenemos servicio militar obligatorio. Ujú, Como ya todos lo sabemos, una de las consecuencias del tratado de paz que se firmó fue desmontar el servicio militar obligatorio. Eso hizo que muchos hombres ya no vayan al servicio. Por lo tanto, hay una disminución radical. Mi propuesta como tal no es volver a implementar el servicio militar obligatorio. Mi propuesta es generar incentivos para que quien quiera prestar el servicio militar realmente encuentre una contraprestación del Estado que lo motive a ir a prestar el servicio. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos sueldos dentro de la fuerza pública que son muy malos realmente. ujú. Un militar va, está en el monte, hace todo el sacrificio, nos cuida, expone la vida, pero tiene salarios pírricos. Y cuando sale, no tiene ayudas del Estado para volver a reiniciar su vida. Entonces, algo que yo propongo es generar incentivos reales
para quien quiera prestar el servicio. Tales Que como tenga mejores salarios, mejores salarios. que tenga ayudas educativas para cuando pueda salir y ayudas para comenzar emprendimientos cuando ya haya prestado el servicio. Por poner un ejemplo simple, si uno presta 1 año y medio de servicio, que son 3 semestres, que por lo menos cuando salga el Estado le pueda pagar 6 semestres Ya. en una universidad. ¿Qué es lo que sucede cuando el gobierno te becaba con una beca del Estado? Tú ibas, traías el conocimiento y lo devolvías en el doble tiempo de servicio Así dentro de la es. comunidad. Sí, y algo que O he sea, al podido contrario, aprender, ¿no? En este sí, caso el Estado le da para que él pueda ir a servir. sí, es como deberíamos tener un poco las cosas. Ujú, Y solo por poner un ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Israel estudiando un tiempo. Allá el servicio militar para los hombres es obligatorio por 3 años y para las mujeres es obligatorio por 2 años. ujú, Pero es un servicio que es una honra para el ciudadano porque ujú, quiere defender a su país. ujú, Pero cuando uno mira por qué se vuelve una honra, es porque ese ejército realmente lo acoge como miembro de una familia. ujú. Lo cuida, lo educa, lo prepara, lo acompaña en todo momento, está pendiente de él. Pero acá tenemos un servicio militar que maltrata, que deseduca, que no forja realmente un ciudadano, sino trata solo de forjar un carácter fuerte para ir al monte. Pero no forma al ciudadano para ayudarle al país en cualquier misión. Entonces creo que también hay que cambiar el enfoque de que si alguien llega al ejército, no es la bienvenida, la tabla, el insulto, la grosería, sino la formación de un muchacho que llega muy joven con 18 años y que pueda tener una opción de vida real dentro del Estado, apoyado por el Estado, y que cuando salga el Estado lo siga abrazando. En Cundinamarca, la seguridad juega mucho con la seguridad de Bogotá. Sí, O sea, hay mucha gente que vive en municipios cercanos y se viene a hacer crímenes aquí a Bogotá. Esa interdicción con la gobernación, la seguridad, existe. Eso ya es algo que existe. Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Será que la criminalidad se va a los municipios grandes, hablemos de Girardot, Faca, y se va a encostrar ahí? ¿Qué, qué se puede hacer desde la Cámara para eso? sí. Yo creo que... Porque es un temor grande. Uno tendía a escoger vivir fuera de Bogotá por la seguridad. Sí, Y y la ahora es, tranquilidad. Sí, por yo creo ejemplo, el que Cota. hay una sinergia. Mm, Hay una sinergia porque Bogotá depende de Cundinamarca y Cundinamarca depende de Bogotá. ujú, Y tenemos varios municipios que son conurbados totalmente. Funza, Mosquera, Cota, compartimos límites con Bogotá y ujú. muchos otros como Calera y demás. Soacha, uno no sabe Soacha. cuándo pasó a Sí, Bogotá. ese es el mejor ejemplo. Sí. Y hay varios problemas, ¿no? Cuando yo fui secretario de gobierno, el alcalde en Bogotá era Enrique Peñalosa. Ujú, Una de las decisiones que tomó Enrique Peñalosa en Bogotá fue acabar lo que era el Bronx. ajá, ¿Qué pasó y cuál fue el efecto inmediato de acabar el Bronx en Bogotá? Que la mayoría de habitantes de calle migraron a los municipios cercanos a Cundinamarca. Entonces ujú, Funza fue uno de los municipios que recibe. receptores de población en condición de calle. Eso para nosotros fue una consecuencia de una decisión tomada en Bogotá. Ujú, Pero a la vez Bogotá también sufre por las consecuencias tomadas en Cundinamarca. Entonces siempre vivimos en la sinergia. Yo creo que hay que integrar más a Bogotá y Cundinamarca. Yo le he venido diciendo a Cundinamarca que somos el único departamento del país cuya capital está fuera del propio departamento. sí. Porque constitucionalmente Bogotá es la capital de Cundinamarca. Pero Bogotá no vota por el gobernador de Cundinamarca, Mm, ni los cundinamarqueses votamos por el alcalde de Bogotá. Bogotá tiene su propia Cámara de Representantes y Cundinamarca tiene su propia otra. Cámara, La Cámara de Representantes por Bogotá tiene 18. 18, y la nuestra 7. Y, Que si trabajáramos unidos, ujú, pues tendríamos una bancada de 25 representantes a la Cámara. ujú, Pero no hemos logrado todavía un punto de unión con Bogotá para mirarnos como hermanos y no como una codescendencia paternal. ujú, Entonces, yo por ejemplo le he dicho siempre a la gente de Cundinamarca que así como Medellín trabaja en equipo con los municipios aledaños ujú. para generar buenas vías, buenas conectividades, debería pasar lo mismo entre Bogotá y los municipios. Pero ¿hace cuánto no se hace una vía de conexión entre Cundinamarca y Bogotá? Ese tipo de No hay. problemas son los que evidencian el por qué hoy tenemos problemas de movilidad. Creo que tenemos cinco vías para entrar a Bogotá. Choachí, Sí, Codito,
Chochi del Cubito, la autopista norte, la Conejera, la calle 80, la 13 y La la Autosur. autopista sur. Y Sí. no más. Y no más. Y estamos aquí en un atolladero Sí, impresionante porque tú que eres punzano para venir a Bogotá a cualquier diligencia tienes que salir con 3 horas de así anticipación. es. Para andar 15 kilómetros. ¿Y eso se puede hacer desde la cámara? Sí, se puede. Quiero completar lo que dice. Son 5 o 6 vías de acceso y de salida. Ujú, Entonces, Bogotá tiene 10 millones de habitantes. Quiere salir, tiene 6 vías. ujú. Cundinamarca ¿Quiere tiene, regresar? sí, Cundinamarca tiene 3 millones y medio de habitantes. Quiere entrar a Bogotá, tiene 6 vías. Pues somos una conurbación cercana a los 13 millones con 6 vías. Ujú, Eso es lo que genera las dificultades de movilidad. Que si se puede hacer algo desde la Cámara, totalmente sí. Yo le he venido diciendo también a todas las personas que me han permitido llegar a sus casas que la función principal del Congreso es hacer leyes y hacer control político. ujú. Pero dentro de las leyes hay 2 leyes que aprobamos en el Congreso de manera obligatoria. La primera es el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. que se vuelve ley Y eso la- es cada cada 4 años. 4 años, para que lo tengan en cuenta. Sí, se elige presidente, Y el presidente construye un plan de desarrollo que debe de llegar nacional. construido para que le rinda. Es eso. Ujú. Debería porque en Colombia el voto es programático. Quiere decir que cualquier candidato en la rama ejecutiva, alcalde, gobernador o presidente, debe presentar un programa a la registraduría para inscribirse. Ujú. Quiere decir que si gana, lo que debería hacer es tomar ese programa, volverlo plan de desarrollo, Ajá. porque el voto es por ese programa. Pero bueno, un punto es que se elige el presidente. Se vota la persona, pero bueno, Sí. sigamos. En el mundo ideal, En el mundo ideal, se vota por el presidente, se vota el el plan de programa, desarrollo. sí, él hace un plan de desarrollo nacional. Ahí quedan las metas para cada departamento, para cada ciudad. Se asignan los presupuestos, pero el presidente no se autoaprueba el plan. Se lo tiene que enviar al Congreso de la República. Y el Congreso es el que aprueba el plan de desarrollo nacional. Entonces el Congreso sí tiene la injerencia de decirle al presidente, yo voto ese plan de desarrollo nacional Ujú. si usted deja una de las metas, por ejemplo, entre conectividad de Bogotá con Cundinamarca. Que si hay vías posibles, hay muchas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el occidente la posibilidad de conectar la Avenida La Esperanza y la Avenida 63, la José Celestino Mutis. Sí, que ya está el puente y todo. Ya está el Bueno, puente. hay hay que mejorarlo. Sí, por ejemplo, La Esperanza, que es toda la paralela a la pista, Sí. con la 63, que es también paralela a la pista del Aeropuerto Internacional del Dorado, están a menos de 5 kilómetros, que no es nada, 5 kilómetros, de conectarse con el municipio de Funza. Solo es extender 5 kilómetros, un puente sobre el río Bogotá y conectarse con Funza. Y ahí ya tenemos vías, que es la perimetral que pasa por detrás del aeropuerto. Entonces, lo que nosotros hemos venido diciéndole, por ejemplo, al occidente de Cundinamarca es, lleguemos al Congreso unidos para en el Plan Nacional de Desarrollo dejar una meta de conectividad que pueda jalar recursos del gobierno nacional e integrarlos con los recursos departamentales y municipales y entre los 3 actores construir vías. El Regiotrans de Occidente está aprobado. Bueno, no vamos a entrar en lo que ha pasado con el presupuesto nacional, que no se ha llegado allá, pero mueve un montón de gente. Se escucha Regiotrans del norte y del Sí. sur que... Bueno, pues ahí O sea, ahí tenemos Soacha. Soacha es Sí. 2 millones y punta de habitantes, o un poco más, tal vez. Según el DANE, 800.000. En la realidad, No, en la realidad es súmele todo lo que queramos. es mucha gente. Sí. Hay un programa muy bonito que tiene la gobernación desde hace varios años, que es la recuperación de todas las líneas férreas del departamento. Ujú. Yo tuve la fortuna de ser asesor del despacho de la gobernación en el año 2017 y 18. Ujú, Era gobernador Jorge Rey por primera vez y era presidente Juan Manuel Santos. ujú. Y ellos se unieron para hacer la compra de unos estudios y diseños que había hecho una firma española sobre la recuperación de las líneas férreas. Ok. Los españoles diseñaron, compraron eso y se dieron cuenta que para un privado no era Rentable. rentable. ¿Qué hicieron? Vendieron los estudios y diseños. Los compró la gobernación y la nación. Y por eso fue que se empezó primero con el Regiotrans de Occidente, porque eran los estudios que ya habían hecho Ujú. los españoles. Ujú. Esa es una línea férrea que viene desde Facatativá hasta el centro de Bogotá. En Cundinamarca tiene 8 estaciones. 2 en Faca, 2 en Madrid, 2 en Mosquera, 2 en Funza. Ahí está el río Bogotá y se pasan a las de Bogotá. Ese contrato ya está en ejecución. Ujú. Ya tiene toda la solvencia económica.
ya está en ejecución, los patiotalleres ya se están construyendo, ya se levantaron las líneas férreas antiguas, ya se están haciendo los pilotajes para algunos pasos elevados que se hacen, por ejemplo, sobre la de Bizap en la altura de Mosquera. Entonces, ese viene súper bien. Y luego se empezó a hacer de manera paralela los estudios y diseños del Regiotran del Norte. Ese Regiotran del Norte ya Sí, tiene la línea férrea marcada, que es un tren que todavía funciona, que es el de Zipaquirá el y de Nemocón. Zipaquirá Nemocón. Entonces, ese ya como estaba más fácil, los estudios y diseños los hicimos nosotros mismos y el gobierno nacional autorizó los recursos. ¿Cuál fue el primer problema y traba del Regiotran de Occidente? Primero que nos pedían licencias ambientales y cuando se hicieron todos los trámites, los negaron, sin saber el por qué. Porque se cumplía todo, porque además el tren tiene alimentación eléctrica. Entonces, totalmente disminuye la contaminación y no genera ruido. Al final, el presidente actual dijo que ya no era necesario la licencia ambiental porque efectivamente no contaminaba. Entonces, se truncó un montón de tiempo y al final dijo, no se necesita y se autorizó que continuara el proyecto. Y después, la última traba fue que las líneas férreas del país son de la nación. Puede que estén en Funza, en Mosquera, en Madrid, en donde sea, pero las líneas férreas son nacionales. Entonces tuvimos que esperar que nos las entregaran. Y cuando nos entregaron ya pudimos intervenir en quitar las antiguas y empezar a construir las nuevas. Porque son más anchas. Son más anchas, sí. Para que haya más estabilidad, mayor velocidad. Sí. El ancho del riel sobre todo define la clase de tren que se va a tener. Entre más ancho el riel, tiene más carga. Entonces, si es más angosto el riel, es solo pasajeros. Si se ancha el riel, puede pasar a carga. Y eso amplía los rangos de giro y demás que hay que calcular. Entonces, el que está calculado hoy para el occidente es pasajeros. El que se diseñó para el norte era pasajeros. Pero el presidente quiere que se vuelva carga también. Los dos. Los dos. Entonces, eso es lo que ha hecho que tenga que cambiarse los estudios, porque lo que dice el gobierno nacional es que no debería ser solo pasajeros, sino que debería ser carga para que en las noches funcione, por ejemplo, con Acerías Paz del Río y que pueda entrarse la carga hacia el centro del país por línea férrea. O lo que sube de la costa atlántica Y llega por allá. Magdalena Medio, llegaría a Faca y lo cargan. Sí, y esas son las líneas que están haciendo. Esas son las que ya están con recursos, con estudios. Pero es una tercera fase la que viene, que todas van paralelas y es empezar a implementar las nuevas vías de conexión. Entonces, por ejemplo, la gente de Nemocón, en la del norte, dice, bien por Zipaquirá, bien por Cajicá, pero aquí también hay líneas férreas antiguas. Entonces, los siguientes contratos es conectar Nemocón a las líneas férreas que se van creando. Entonces, podríamos decir que lo que es el Regiotran de Occidente y el norte son como las arterias. Y después empiezan a desprenderse los brazos de alimentación hacia ellas. Y tenemos que seguir buscando la recuperación de las antiguas, por ejemplo, las que venían desde Girardot, que eran las más importantes, por el Magdalena hacia la conexión al centro del país. Pero no me contestaste. La del sur. ¿En Soacha qué vamos a hacer? En Soacha estamos trabajando por un tema que es la ampliación de la Indumil, un tema también de la ampliación de la Autosur y la recuperación y puesta en ejecución de la ALO, que es una vía ya construida, que todavía no ha tenido la conexión final. Y algo que se trabaja, porque Soacha ya hace parte de la región metropolitana con Bogotá, entonces ellos lo que hacen también es trabajar un poco por la ampliación de los Transmilenios y que puedan tener alimentación masiva. Y seguramente más adelante los metros y todo. Exactamente. Perfecto. Y cables y demás. Daniel, gracias por estar acá. No, con gusto. Despídete invitando a la gente en Cundinamarca a votar por ti y con esto cerramos nuestro podcast. Bueno, pues primero 1000 gracias por escucharnos, por ver esta entrevista. Como se los decía al comienzo, mi nombre es Daniel Bernal, exalcalde del municipio de Funza, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, ahora candidato a la Cámara de Representantes, y en el tarjetón de la Cámara por Cundinamarca van a encontrar abajo en el tarjetón, en la esquinita abajo, la letra D. Esa letra D es del Partido Demócrata Colombiano. La idea de votar es muy fácil, solo hay que marcar la letra D del Partido Demócrata y al frente marcar el número 101. Un partido nuevo, un partido fresco para representar a Cundinamarca. La letra D, el número 101, y así nos habrán dado un voto de confianza este 8 de marzo. D de Daniel, lista Demócratas 101. Así es. Vota informado y recuerda que nuestra responsabilidad es elegir buenos gobernantes. Gracias, Daniel. A ti, Arturo, gracias. Para ti. A todos, 1000 gracias. 1000 gracias.